se van intercambiando los rehenes, Israel dice Hamás no está cumpliendo con lo que prometió y están volviendo masivamente civiles gazatíes a vivir entre los escombros. Creo que es una de las crisis humanitarias más grandes que el mundo puede observar, ver, tolerar, si se quiere, en esta parte del milenio que estamos viviendo. Del otro lado de la línea está Alejandro Laurnagaray, quien es licenciado en Relaciones Internacionales. Hola Alejandro, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos y gracias por llamar, un placer. Bueno, muy atentos a su análisis, a lo que está viendo en este momento, en esta tregua, en esta primera etapa de la tregua, donde tenemos intercambio de rehenes y civiles volviendo a ocupar lo que quedaron de sus casas, que uno ve los videos y la verdad que duele el corazón de ver lo que es Gaza hoy. No, por supuesto. A ver, Gaza está en más de un 80% totalmente destruida y hay que ver de qué manera se reconstruye, si es que se reconstruye y si es que terminan pudiendo regresar la población gazatí a sus, como decías vos recién, a sus escombros, ¿no? Porque ya no hablamos de hogares o de casas, sino al lugar geográfico donde tenían su vida, y hay que ver quién pone la plata para reconstruir, si aparece esa plata y quién va a controlar Gaza. Porque ahí está la clave, ¿no? En realidad de toda la región, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, la discusión hoy es, bueno, ¿de qué manera intenta y logra Israel controlar política y militarmente esa región? Porque, a ver, vamos a ser claros, Israel acepta un alto al fuego, en este caso, porque el gobierno de Donald Trump va a apoyar aún con más fuerza los intereses geopolíticos de Israel, que son intereses expansionistas, son intereses de controlar el territorio, de controlar Cisjordania, de controlar de alguna manera la Franja de Gaza, y ahí hay que ver qué rol juega el resto de la comunidad internacional, ¿no? Por supuesto que acá la lleva peor, por supuesto que es la población gazatí, hoy día, más allá de todo lo que hablemos del ataque terrorista de Hamás y de los rehenes israelíes, que también se han llevado la peor parte, también población israelí que sufre, pero la población palestina y el resto de la población árabe que está en Israel, bueno, vienen sufriendo hace años un apartheid, esto declarado por las Naciones Unidas y otros organismos, no lo estoy inventando yo. El gobierno de Israel, que ha girado cada vez más hacia una ultraderecha, ultranacionalista, considerando a los ciudadanos no israelíes como ciudadanos de segunda. Bueno, es un problema histórico que hoy llegamos a esta situación que, haciendo honor al nombre del programa de ustedes, podría ser peor aún. Esperemos que Donald Trump, que hace pocos días dijo que hay que limpiar el lugar y que los gazatíes se vayan a Egipto y a Jordania, no creo que eso suceda, pero la situación es la peor en términos históricos para la población de Gaza. Hoy es la peor en estos momentos, ya casi 48.000 muertos, en su mayoría niños y mujeres. Tremendo, realmente. Ahora, pasó durante mucho tiempo, creo que todavía está pasando, que si de alguna manera uno decía en un medio de comunicación o cualquier persona que no era la manera de resolverlo, lo acusaban de antisemita o inclusive de apoyar a los terroristas, y uno perfectamente puede condenar a Hamás y sentir esa empatía por ese pueblo. Nosotros entrevistamos al portavoz militar de Israel en América Latina y nos decía, es la guerra urbana más compleja de la historia, y no hay otra manera, porque es un ejército y sumamente irregular escondido en la población civil. Entonces, sí o sí en algún momento hay que bombardear la población civil, pero uno sin intereses creados puede decir, entendemos a Israel, pero tiene que haber otra manera. Lo que pasa es que ni el mundo no ha encontrado otra manera de resolverlo. No, a ver, por supuesto, la carta de acusar a cualquiera que critique a Israel de antisemita, bueno, es una carta que se utiliza, es parte de lo que se llama el poder blando de Israel, ¿no? El poder narrativo de ponerle el mote de antisemita a cualquiera que critique sus intereses, sus acciones y su narrativa de guerra. Acá estamos en una guerra y en toda guerra la primera víctima es la verdad.
después la población civil y por supuesto que cada actor en conflicto va a utilizar todas las cartas mediáticas y narrativas para convencer al resto del mundo de que la propia narrativa es la verdad, ¿no? Sí. Entonces, acusando antisemita, a mí no, realmente yo soy bastante crítico de la ultraderecha israelí, que bueno, los voceros militares, por supuesto, que defienden la postura de Israel y dicen cosas que pueden sonar como barbaridades, ¿no? Como decir que está bien bombardear mujeres y niños porque ahí en ese bombardeo mueren algunos soldados de Hamás. A ver, no van a destruir a Hamás. Hamás y la ultraderecha israelí han retroalimentado la violencia que ha fortalecido la posición de Israel en la región. ¿Cómo sería eso? A ver, el giro de Israel hacia una ultraderecha cada vez más militarizada y cada vez más fuerte ha tenido una retroalimentación en Hamás. La Autoridad Nacional Palestina, que está en Cisjordania, es pacífica, es hasta diría sumisa, y eso haría que Israel tuviera que como decirlo aquí, bajar un cambio. Pero tener un enemigo pero un enemigo agresivo, claro, sí, en la franja de Gaza justifica el crecimiento del poder armamentístico de Israel. Ahora, y te voy a decir una cosa que ya lo dije públicamente. Israel ha permitido en las últimas décadas que jamás que jamás creciera. Bueno, una de las cosas que está porque lo ha necesitado como enemigo. Sí, claro, lo entiendo, pero digo, la gran incursión terrestre a Israel de Hamás el 7 de octubre del 2023, hubo muchos intelectuales diciendo lo sabían y lo permitieron, no sabían que iba a ser de esta manera, que iba a ser tan grande, pero como fue lo del 11S, quizás ya entramos en teorías conspiranoicas, pero dicen lo sabían y lo permitieron porque tenían preparada la respuesta. ¿Usted es uno de los que piensa eso o esa posibilidad? No, estamos en el terreno de especulación. Afirmar eso sería deshonesto, o sea, que forma parte de una hipótesis. O sea, una cosa es una teoría conspirativa y otra cosa es una hipótesis. Bien. Una hipótesis vos no lo podés comprobar. Sí. Decís, ¿es posible que hayan tenido alguna información e incluso no le hayan dado importancia? ¿O que Netanyahu en su psicología haya dicho inconscientemente dejo pasar esto y si pasa me va a justificar? Bueno, no podemos saberlo. Lo cierto es que, a ver, si yo tengo que dar una respuesta hoy, me manejo con la información oficial que fue una desinteligencia de Israel. Pero hablamos de hechos. El ataque terrorista de Hamás, horrible, totalmente repugnante y reprobable, que justificaba una reacción militar, generó una reacción militar, pero por supuesto sobredimensionada, donde vos, no solo, obviamente, cada vida tiene un valor incalculable, pero comparás la cantidad de muertes de civiles en la reacción de Israel y bueno, pero en cada vez que hubo algún ataque, cada vez que Hamás mataba 2, 3 soldados, Israel mataba 500, 600 palestinos. Bueno, esto es así históricamente, pero, a ver, más allá de esto, hay un interés, vuelvo, que es la clave y la esencia de la cuestión. Hay un interés geopolítico de Israel de expandirse territorialmente, y esto es lo importante. En este caso, para analizar en términos generales la situación. Por supuesto que ponemos en primer lugar la cuestión humanitaria, la cuestión de las vidas civiles, etcétera, etcétera. Pero para entender en esencia este problema, hay una cuestión territorial y de dominio y de expansión de un Estado agresivo y expansionista en términos de actor internacional, claro, como es Israel, ¿no? Y un relato agresivo y expansionista de la ultraderecha. Ahora, yo te pregunto esto. Sí. Netanyahu, cuando fue el 7 de octubre del 2023, prometió eliminar de la faz de la tierra Hamás, dejarlo sin recursos militares y correrlos de Gaza. Nada de eso está pasando. Entonces, ¿en qué posición queda
Netanyahu que lo corren por derecha porque no quieren la tregua a los ultraderechistas y lo corren por izquierda porque no pudo recuperar los rehenes y muchos los va a recuperar muertos. Me parece lo que nosotros estamos viendo desde acá es que Netanyahu queda debilitado o no lo ves así. Bueno, a ver, Netanyahu ya estaba muy debilitado y al borde incluso de ir a la cárcel antes de la guerra. Estaba debilitado, acorralado por la justicia, por la población, incluso por sectores de las Fuerzas Armadas, y el ataque de Hamás terminó, bueno, no solo dejándolo en el poder, sino fortaleciendo su posición en su momento. Mira, yo soy profesor de estrategia, y sobre todo en términos militares también. Una cosa son las declaraciones públicas de los objetivos militares, y otra cosa son los objetivos reales en una estrategia, que por supuesto no los vas a hacer públicos e incluso vas a intentar que el enemigo no lo sepa, ¿no? Entonces, una cosa es que Netanyahu diga nuestro objetivo es destruir a Hamás y recuperar todos los civiles, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, y la declaración pública que hace Netanyahu. Y otra cosa es la intención real y estratégica militar del Estado de Israel, que es tomar Cisjordania, que es lo que está haciendo y que es para lo que Trump lo está apoyando. Ajá. Si puede controlar la franja de Gaza, lo va a hacer, y si pudiera echar a los palestinos de la región, lo podría hacer. Y para eso tiene un aliado en la Casa Blanca hoy. Que lo puedan lograr o no, no sé. Que vayan a destruir a Hamás, y bueno, no, difícilmente, yo lo dije al principio esto, ni bien comenzó la reacción israelí, esto no va, incluso si destruye a Hamás va a surgir otro, incluso si destruye a Hezbollah va a surgir otro, porque acá hay una disputa regional en Medio Oriente, como en todo el mundo sucede, hay una disputa por el predominio donde juegan las grandes potencias, no solamente Israel e Irán, pero está la disputa entre Israel e Irán por la influencia regional. Israel es un brazo geopolítico de los Estados Unidos en la región, y recién mencionabas a la ultraderecha, y el Estado de Israel es socia de las ultraderechas en el mundo, y ahí se retroalimentan, y la intención es, vos mirá lo que es el tamaño de Israel, la verdadera disputa es territorial, y es geopolítica, y es de control de territorios, y es del control de los mares, y es el control de los hidrocarburos, y en medio de eso tenés cómo lo justificás ideológicamente, y bueno, el supremacismo étnico, que los ciudadanos israelíes son de primera y los palestinos o los árabes que están ahí son de segunda, y las leyes que estaba creando Netanyahu, que le trajeron muchos problemas justo antes del 7 de octubre. Es más complejo, y bueno, posiblemente no logre erradicar, pero sí los ha debilitado, eso hay que afirmarlo, y hay que hacerlo notar, ¿no? Pero Qatar, por ejemplo, que es uno de los mediadores, y esto digo para que se entienda, porque es más complejo de lo que se dice en los medios, ¿no? Los medios se dicen las narrativas, sobre todo los más grandes. Qatar fue uno de los actores que más ha financiado a Hamás. Claro, increíble. Con la anuencia de Israel. Bueno, estoy pensando y hoy es un mediador. Estoy pensando en Al Qaeda y Estados Unidos, es como un enemigo que necesitamos. Pero escúchame, Julián, el que derrocó a Bashar al-Assad era un terrorista, y hoy está blanqueado en los grandes medios como el gran libertador de Siria, simplemente porque Estados Unidos quiere derrocar a Bashar al-Assad desde la época de Obama y no ha podido, y en esta quería sacarle la influencia a Rusia en esa zona. Pues Rusia tiene dos bases militares en Siria. Es muy y ahí interesante. Están negociando, pero el que hoy aparece como el
el presidente interino, como lo quieran llamar, de Siria, Claro, era un terrorista. Antes era terrorista, claro. Claro, y ahora, bueno, ahora no. Y así ha sucedido, y el terrorismo ha sido utilizado por Occidente para debilitar a sus enemigos en la región. 2 preguntas finales, una Dana y una mía, Sí. y terminamos. Alejandro, ¿en qué lugar quedan los organismos internacionales que consulto en este conflicto y sobre todo considerando, por ejemplo, las noticias del fin de semana donde las rehenes que libraron reconocen haber estado justamente en campamentos de la ONU en Gaza y estuvieron allí retenidas? Bueno, a ver, lo que pasa es que en una situación de guerra, si los actores en conflicto no le dan lugar a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas no tienen mucho que hacer. Las Naciones Unidas dependen de los países, no es un gobierno mundial, es un organismo supranacional que está formado por los países. Y en este momento, donde hay una lucha por el predominio a nivel global, una disputa holística entre las grandes potencias en todo sentido, donde cada actor estratégico busca que su interés nacional prime, y los organismos internacionales tienden a pasar por periodos de debilidad en su posibilidad de acción. Porque las Naciones Unidas, si no tiene el apoyo y la aprobación de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Francia y Reino Unido, en conjunto, si no se ponen de acuerdo ellos, no pueden tomar una acción militar de ningún tipo. Las oficinas de la ONU que estaban en Gaza, y bueno, ¿qué van a estar ahí los funcionarios de la ONU controlando si están en medio de una guerra? Por supuesto que toma el control israelí, toma el control Hamas, y no pueden hacer nada las Naciones Unidas. Mi postura es que yo pienso que de ninguna manera las Naciones Unidas tuvo ningún tipo de complicidad con nada. Ese es un argumento de la ultraderecha israelí para debilitar la postura de las Naciones Unidas, que, basándose en el derecho internacional, considera a Israel como un apartheid y que ha violado sistemáticamente todas las resoluciones de las Naciones Unidas, donde se han puesto de acuerdo el 99% de los países del mundo, haciendo ver que Israel está violando el derecho internacional y que tiene que liberar las zonas ocupadas hasta hoy día. O sea, hay una enemistad y un conflicto entre Israel y las Naciones Unidas. Por eso vemos que la narrativa mediática de Israel es acusar a las Naciones Unidas de complicidad con Hamas. Pero de ninguna manera sucede eso. La última, has estado hablando de eso todo el tiempo, pero sin nombrar esto que dice Trump, el nuevo orden mundial. ¿Cómo ves que entra el nuevo orden mundial en Medio Oriente, en Siria? Bueno, estábamos hablando en el programa pasado de la guerra comercial por la IA entre Estados Unidos y China, pero es lo que vos estás diciendo, hay un reordenamiento mundial después de lo que puede haber sido un movimiento del centro izquierda, y ahora nos vamos a la centro derecha o a la derecha extrema. Bueno, a ver, el rol hay un nuevo sistema internacional multipolar, en primer lugar. Hay que diferenciar bien los términos. El nuevo orden mundial es muy vago, es muy amplio para analizar. Hay un nuevo sistema internacional multipolar. ¿Qué significa? Que ya no es Estados Unidos el gran hegemón global que dirige los destinos del mundo, como fue tal vez en la década de los 90, cuando cayó la Unión Soviética y era la primera potencia indiscutible, etcétera, etcétera. Hoy hay un sistema multipolar donde Estados Unidos, donde China, donde Rusia, bueno, hay que ver qué pasa con la Unión Europea que está ahí boyando, donde India, quizá Arabia Saudita y algunos otros actores, bueno, Turquía, están teniendo un rol cada vez más importante. Donald Trump asume que hay un sistema multipolar y lo acepta, por eso busca negociar con Rusia, por eso busca negociar y competir con China. Trump no considera un enemigo a China, lo considera un competidor estratégico, no un enemigo, ¿no? Lo mismo con Rusia, a diferencia de los demócratas. El rol de las ultraderechas, ese es un tema dentro de lo que sería el orden occidental, ¿no? Todas las ultraderechas que estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, y las imitaciones medio truchas acá en América del Sur, bueno, son un poco esa expresión, pero que
que justifican en algunos casos algunos nacionalismos más fuertes o esas posiciones antimigratorias, pero la inmigración es la lucha contra los migrantes y esa cosificación y esa discriminación es parte para justificar la bronca por la economía fallida que está viviendo Occidente en su periodo de declive, ¿no? A ver, las extremas derechas es un fenómeno más occidental que otra cosa. No es que hay un orden mundial ultraderechista, no, eso no, porque estamos viendo solamente una parte de la pantalla, que es la pantalla de Estados Unidos y Europa, que ya no son el centro del mundo. No, eso es lo que tenemos que entender, sobre todo acá en Argentina, América del Sur. No es el centro del mundo Estados Unidos y Europa occidental, ¿no? Que hoy estemos sometidos, vuelvo a decir, es un sistema multipolar. Hay varios centros que se están... hay un nuevo equilibrio de poder en el mundo, sobre todo tendiéndose la balanza hacia el Asia. Y por eso vemos cómo China está superando a los Estados Unidos en diversos aspectos. Alejandro, ¿no? Querido. Lo que vimos ahí con Nvidia fue solamente un elemento, ¿no? Sí, claro, lo de la inteligencia artificial. Me pasé del top absolutamente. Gracias por tu generosidad. Por favor, es un placer y cuando quieran. Un abrazo gigante. Alejandro Laurna Garay, él es licenciado en Relaciones Internacionales, nos contaba que es profesor de estrategia. Muy interesante escuchar Medio Oriente y este mundo multipolar en el que vivimos, que muchas veces entendemos los títulos muy por arribita, pero evidentemente el desarrollo de estos temas es apasionante.